Bienvenido a la aterradora historia real titulada La mano que aprieta. Prepárate para la desgarradora historia sobre una presencia de otro mundo que acecha en las sombras, materializándose como una mano fría y etérea que agarra el pecho de las personas mientras duermen. Prepárate para una experiencia desconcertante que sacudirá tu percepción de la realidad, y te dejará cuestionando la línea borrosa entre lo real y lo que es simplemente un producto de la imaginación. Nuestra historia comienza en un pintoresco pueblo rural donde una fuerza malévola e invisible comienza a perseguir a los habitantes. La gente habla en voz baja, compartiendo sus historias de sucesos extraños, el peso sobre su pecho que los deja sin palabras e inmóviles durante las últimas horas de la noche. Los fenómenos no se limitan a un solo hogar, y la sensación de malestar se extiende como la pólvora. Sin embargo, la gente del pueblo decidió mantener estas experiencias en silencio, temiendo lo desconocido y la incertidumbre que esto trae a sus vidas supuestamente pacíficas. Entre los muchos cuentos, uno destaca, compartido por un anciano llamado Edward, quien habla de su escalofriante experiencia con lo desconocido. Relata una secuencia de incidentes aterradores que han plagado a su familia durante generaciones, siniestramente relacionados con una mano que les exprime el aliento por la noche. La habitación se queda en silencio cuando Edward comienza su historia. Esto ha estado sucediendo durante lo que parecen siglos, comienza, con la voz temblando ligeramente. Todas las noches, un peso invisible se deposita en mi pecho, y me encuentro incapaz de respirar o moverme. Entonces lo veo, la mano. Edward describe la mano como una entidad ondulada y ahumada que no tiene visión pero que evoca un aura escalofriante de conciencia. Se materializa en la oscuridad, fría y fantasmal, y se envuelve alrededor de su pecho, exprimiéndole la vida centímetro a centímetro agonizante. La historia de Eduardo, impregnada de terror y desesperación, toca la fibra sensible del público. Ellos también sintieron la presión inexplicable sobre sus pechos, pero fue él quien dio cara a la entidad anónima. Buscando ayuda, la gente del pueblo se acerca a un renombrado ocultista que acepta sumergirse en las profundidades de este espeluznante misterio. El ocultista, conocido por sus encuentros con lo sobrenatural, está decidido a desentrañar la red de miedo que ha atrapado a la ciudad. Comienza la investigación oculta, lo que lleva al equipo a descubrir el oscuro pasado de la ciudad. La ciudad, que alguna vez fue un asentamiento pacífico, había sido sede de una serie de acontecimientos espantosos. Una serie de muertes por negligencia se atribuyó a un espíritu malévolo conocido como el sufocator. El modus operandi del espíritu, una mano invisible que asfixiaba a sus víctimas mientras dormían. Aterradoramente, el sufocator eligió a sus víctimas basándose en su linaje. Las familias con incluso un malhechor sufrieron la ira del espíritu durante generaciones. El ocultista y su equipo descubrieron que los antepasados de Eduardo fueron acusados injustamente de un pecado atroz. Sus llamamientos a la justicia no fueron escuchados, y fueron atormentados y llevados a la muerte. Se creía que sus espíritus se fusionaron para formar el sufocator, buscando venganza por la injusticia que se les había infligido. Parado al borde del desarrollo del misterio, un manto de inquietud envolvió la ciudad. Simultáneamente aparecieron oscuras apariciones, rostros reconocibles del pasado de Edward. La gente del pueblo se da cuenta de que el sufocator estaba reuniendo fuerzas con la intención de erradicar el linaje de Eduardo. Al presenciar la escalada del terror, el ocultista idea un plan. Armados con hechizos y rituales antiguos, crean una barrera protectora alrededor de la casa de Edward. Esperaban repeler a los espíritus y desterrar al sufocator para siempre. La noche se acercaba con un silencio espeluznante. La otrora bulliciosa ciudad ahora estaba desierta. La gente del pueblo se acurrucaba en sus casas, buscando refugio de los espíritus amenazadores. Todas las esperanzas se basaban en la fuerza de la barrera protectora. La defensa planificada se puso a prueba cuando ola tras ola de entidades espectrales descendieron sobre la casa de Edward. La barrera, pulsando de un tono azul, repelió a los espíritus, pero comenzaron a formarse grietas, dejando que las almas atormentadas se filtraran. A pesar de los incansables esfuerzos, parecía que el sufocator estaba a punto de abrirse paso, cumpliendo su misión centenaria. En medio de la desesperación, Edward dio un paso al frente. Había soportado la carga de los pecados de su familia durante años. Estaba dispuesto a luchar por la redención. Cantando un mantra de expiación, una luz cálida y dorada surgió de Eduardo. Se expandió, envolviendo a toda la ciudad en su abrazo protector. El sufocator lloró, su forma desapareció en la noche, derrotado por la luz del perdón y la redención. Al amanecer, la gente del pueblo salió de sus casas, desconcertada. Parecía un sueño, las aterradoras pesadillas que habían vivido fueron vencidas por una luz dorada. Recurrieron a Edward, que ahora era una encarnación de la fuerza y la esperanza. La Agouma, escondida durante siglos dentro del cuerpo de un ser humano, había sido despertada. Habían elegido a Edward,
la encarnación de la esencia pura y potente de Ingam, para mediar en la interacción del mundo físico de los hombres y la tierra de Ingam con el fin de corregir un gran error. Siempre estaremos en deuda contigo, Edward, asfixia un terrateniente. Este ser extraordinario era la esperanza que el mundo había estado anhelando durante siglos, y había liberado a la Agoma de la maldición que envolvía la tierra oscura de Ingam. Nunca fui solo yo, respondió humildemente Edward, con su voz con una fuerza recién descubierta. Juntos destrozamos las cadenas del pasado, y abrazamos la luz de la esperanza y el perdón. Es el espíritu colectivo de nuestro pueblo el que triunfó sobre el miedo. Con la conclusión de esta terrible experiencia, la paz y la prosperidad regresaron a la ciudad. Los desgarradores recuerdos fueron reemplazados lentamente por la risa y la ciudad comenzó a sanar. Y en algún lugar, encerrado dentro de las raíces de esta antigua ciudad, los ecos de una escalofriante historia susurraron como recordatorio. Un recordatorio de que ante el miedo, la esperanza y el perdón podrían triunfar. Y como ocurre con todas las historias de lo sobrenatural, el velo entre lo conocido y lo desconocido se adelgazó, permitiendo a los espíritus del pasado observar tranquilamente, tomar las manos de los vivos, y recordarles que dentro de lo desconocido yace la belleza de las posibilidades. Entonces, la próxima vez que te encuentres solo en plena noche, y una presencia fría y espectral te envuelva, recuerda no dejarte llevar por el miedo. Porque podría ser solo un susurro del pasado, un empujón de lo desconocido, suaves recordatorios esparcidos por la eternidad. Esta historia no fue una excepción, sino un testimonio del hecho de que la posesión no necesariamente puede llegar a su fin, sino que a menudo marca un comienzo. Un comienzo de un viaje incomprensible, un viaje marcado por la redención, el perdón y la esperanza. Esta historia de susurros inéditos y fantasmas invisibles nos deja una sola pregunta. ¿Qué acecha en lo más profundo de lo desconocido? Una eternidad de miedo, o la historia anónima de valentía encontrada y sueños realizados, que desdibuja la delgada línea que separa a los habitados de los inexplorados. La noche revela muchos misterios, algunos de los cuales estimulan y otros dejan una señal de miedo. Mientras inscribes tu historia en el libro mayor de la vida, recuerda andar con valentía, abrazar lo desconocido con esperanza y contener la presa del miedo con la fuerza de tu voluntad. Este fue La mano que aprieta, un cuento que se atrevió a aventurarse en el reino ilimitado de lo sobrenatural, reconociendo la coexistencia de la realidad, la percepción y lo enigmático desconocido. Con esta historia desentrañada, la inquietante tranquilidad de la noche te invita a hacer una introspección, y confiar en que lo desconocido puede ser una aventura maravillosa y mística. Mientras el mundo se desliza hacia el abrazo de la noche, escuche la sinfonía del silencio y recuerde, dentro de cada susurro, cada sombra, residen las respuestas a verdades aún desconocidas. Y cuando aparezca la mano que aprieta, mantente valiente, como en ti yace un coraje desconocido. Entonces, ¿estás listo? ¿Listo para embarcarse en un viaje apasionante, navegando por los reinos del tiempo y el espacio entrelazados con el miedo y el coraje? ¿Sucumbirás al miedo de la mano que aprieta, o descubrirás los secretos de lo desconocido, un paso valiente a la vez? Real o imaginario, la mano que aprieta invoca tu coraje, como la semilla de la creencia cosida profundamente en el laberinto del propio corazón que hace florecer, brotando las mismas ramas de esperanza esenciales para impulsarte al borde de la realidad conocida y la campo de lo heroico desconocido. Cuando termina la historia, recuerda en el que residimos en un mundo donde los límites de lo conocido a menudo se entrelazan con los dominios de lo inexplorado. Si el miedo alguna vez llama, mantente firme, porque dentro de ti está la llave para protegerse de la mano que aprieta, y recibir los misterios de lo desconocido con los brazos abiertos. Ambientada en un pequeño pueblo, envuelto por las sombras de lo desconocido, esta historia ilustra que la fuerza colectiva de una comunidad puede conquistar incluso los miedos más poderosos. A medida que se desarrollan los secretos del pasado, deja que lo inexplicable te guíe hacia la serenidad del presente y el atractivo de lo no descubierto. Eso es todo por ahora. Recuerde, en todo el cosmos, su espectáculo es el más especial, de coraje incalculable, de miedo ardido. Y cuando la mano que aprieta venga por ti, la llamarás, como introducción a la sinfonía de tus miedos más íntimos, y a la orquestación de tu heroísmo anónimo.